16 de septiembre. Mi nombre es Elipden Ojeda, le comento el teléfono en el estudio 940-7600. Quédese con nosotros porque tenemos las noticias más relevantes sucedidas este día, las últimas horas, aquí en la capital yucateca y también en el interior del estado. Dicho esto, arrancamos con la información. Y mire, le cuento que el primer teatro con las características necesarias para la presentación de obras de calidad estará en Valladolid, así como le escucha, y fue justamente el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien dio el formal arranque de la construcción. Como parte de las acciones para llevar las actividades culturales a comunidades del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la construcción del Teatro José María Iturralde Traconis de Valladolid, donde se invierten más de 22.6 millones de pesos, que lo convertirán en el primer recinto fuera de Mérida que contará con las condiciones y características adecuadas para ofrecer espectáculos de calidad. Después de 10 años de numerosas gestiones, pues podamos por fin terminar ya este importante teatro que yo estoy seguro que va a venir a darle una nueva dinámica a Valladolid. El deporte y la cultura son fundamentales para poder alejar a nuestros jóvenes, para alejar a nuestros adultos de los vicios. Con la consolidación que Valladolid experimenta como destino turístico, el recinto cultural se convertirá en nuevo atractivo que contribuirá a que los turistas nacionales y extranjeros extiendan su estadía, representando mayor derrama económica e ingresos para los habitantes y sus familias. Pidió al alcalde Enrique Ayora Sosa y la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, promover la realización de diversas actividades culturales. El Teatro José María Iturralde Traconis contará con capacidad para 640 personas, escenario y foso para orquesta, así como con 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta con servicios sanitarios. Se instalará un sistema de refuerzo electroacústico, intercomunicación y voceo con equipo de calidad, con lo cual, por medio de trabajos integrales, se tendrán instalaciones cómodas para las más de 600 personas que podrán disfrutar de diversas puestas en escena. Las obras para concluir la construcción del teatro comprenden la mejora de las fachadas superiores, escaleras en galerías y refuerzo de estructura metálica. También se realizarán muros de contención y piso. Teleyucatán te informa. Por cierto, le platico que el gobernador Mauricio Vila Dosal asistió al informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se efectuó en el patio central del Palacio Nacional. Le cuento que junto a los representantes de los poderes legislativo, Porfirio Muñoz Ledo, y judicial, Arturo Saldívar, así como gobernadores de las otras entidades federativas, Mauricio Vila Dosal atestiguó el acto en el que López Obrador hizo un recuento de las principales acciones realizadas en su primer año de administración. Vila Dosal reiteró su disposición de trabajar con el gobierno federal para sumar estrategias y fortalecer los lazos de colaboración que se traduzcan en beneficio de los yucatecos, por supuesto. Y en su pantalla está viendo algunas imágenes de este suceso que se efectuó el fin de semana. Y ahora nos trasladamos a San Juan del Río, en Querétaro, sitio al que el gobernador de Yucatán asistió a la sesión de la Asociación de Gobiernos Estatales. Y usted se preguntará, ¿cuál es el objetivo de esta reunión y de la misma asociación? Pues mire, le cuento que busca potencializar todas aquellas acciones de éxito que encabezan los gobernadores y con ello compartirlos con el resto del país. El gobernador Mauricio Vila Dosal acudió a la sesión de conformación de la Asociación de Gobiernos Estatales, cuyo objetivo es sumar en colaboración, hacer contrapeso para la defensa de la democracia mexicana con eficiencia, transparencia y competitividad. Desde Juan del Río, Querétaro, Vila Dosal integró la agrupación junto con los gobernadores de Aguascalientes, Marín Orozco Sandoval, Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Quintana Roo, Carlos Joaquín González y Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La asociación tiene como objetivo principal potencializar aquellas acciones y casos de éxito que encabezan los gobernadores en sus estados,
para compartir los buenos resultados con el resto del país. Luego, Vila Dosal participó en la sesión plenaria de senadores de la República, donde presentó los alcances y lo que implica Yucatán Seguro, en el que se invertirán más de 2.600 millones de pesos en compra de equipo. Mencionó que se optó por desarrollar Yucatán Seguro, que comprende nuevos sistemas con tecnología de alta generación, que mostró su efectividad en Alemania, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, entre otros. La seguridad, además de atraer inversiones, contribuye a incrementar la actividad turística y como resultado se notó el aumento del 16% en la llegada de visitantes con pernocta de enero a junio en comparación con el mismo periodo del año anterior. La ocupación hotelera alcanzó el 55.7%, es decir, 1.4 puntos porcentuales por encima del acumulado de 2018. Teleyucatán te informa. De vuelta a Yucatán, ahora le cuento que con la instalación del Consejo de Coordinación para aplicar la reforma al sistema de justicia laboral, que integrarán representantes de los 3 poderes del Estado, así como de los sectores obrero y patronal, la administración que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal cumple el ordenamiento nacional para transitar al nuevo esquema. Así que al presidir la primera sesión ordinaria del organismo, la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, puntualizó que la integración del equipo de trabajo sentará las bases para la adecuada labor a fin de responder en los tiempos que sugiere la ley vigente y que en la entidad se deberá aplicar antes de octubre de 2020. Y ahora nos vamos a la costa, en donde le cuento que durante las pasadas vacaciones de verano se recogieron más de 481 toneladas de basura, así como lo escucha, toneladas y toneladas de basura que estaban en las carreteras, en las playas y en las ciénegas. Autoridades, voluntariado se pusieron las pilas para limpiar nuestra costa. En la recién concluida temporada vacacional de verano, personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y voluntarios retiraron más de 481 toneladas de basura y otros desperdicios en las zonas de manglares, playas y carreteras de la costa yucateca. En la época de mayor presencia de visitantes en las playas del estado se efectuaron 46 acciones de limpieza ambiental, en las que participaron más de 4.650 personas de todas las edades. Según la información del total de la recolección de residuos, 69 toneladas se encontraban en ciénegas y manglares, 33 toneladas en zonas de playa y 379 toneladas en caminos y carreteras de la zona costera de 17 comunidades costeras pertenecientes a 12 municipios del estado. Las acciones de saneamiento se realizaron con apoyo de las Secretarías de Pesca y Acuacultura Sustentable, Obras Públicas y Fomento Turístico, entre otras, así como ayuntamientos, escuelas y con la participación de la sociedad civil en general. Teleyucatán te informa. Aquí el tema es seguir manteniendo así la costa, por supuesto, ya no arrojando basura. En redes sociales veíamos el fin de semana que un pez justamente fue capturado por los hombres de mar y en su interior tenía una botella de yogurt, así que mucho cuidado con este tema. Antes de irnos a la pausa comercial, les recuerdo los teléfonos en el estudio 940-7600 para que nos haga saber qué sucede en su colonia o municipio o justamente nos informe desde qué punto de Yucatán está sintonizando la señal de Teleyucatán, justo como lo ha hecho la señora Rosalía Alvarado, que nos sintoniza desde Chapap de las Flores. Igualmente Leonardo Ireta y Saúl Parra, que desea un excelente inicio de semana. Recuerde que también puede seguir en vivo esa transmisión de este noticiero, así como el de las 8 de la noche en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Teleyucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, vámonos a la pausa comercial. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante de partido. Yo participé como observador electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC.
Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco Hinojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Hinojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y mire, le cuento que seguimos en la costa como antes de la pausa comercial, pero ahora específicamente en la Reserva Ecológica El Corchito, que le cuento tendrá protocolo de seguridad para personas con discapacidad. Aquí le contamos cada detalle al respecto. El Corchito es un sitio turístico 100% accesible. Y tomando en consideración que más gente con cualquier tipo de discapacidad lo visitará cuando esté adecuado. Los directores del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Protección Civil y del Patronato Cultur, María Teresa Vázquez, Enrique Alcocer Basto y Mauricio Díaz Montalvo, respectivamente, se unieron para iniciar el diseño de protocolos de seguridad enfocados al sector de la población. Será un trabajo sin precedentes en Yucatán porque actualmente no hay medidas concretas de cómo debe procederse en caso de alguna contingencia de alguna persona con discapacidad. Los protocolos serán diseñados tomando como base la guía con recomendaciones para considerar a las personas con discapacidad en protocolos de protección civil, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre otras cosas implica la elaboración de un plan personal de evacuación de emergencia. Cada dependencia pondrá su experiencia y conocimiento en el tema para que finalmente se cuenten con las políticas de acción más adecuadas. El primer acuerdo al que llegaron los funcionarios fue acudir a El Corchito a fin de conocer sus características especiales y hacer un diseño a la medida de cómo proceder según el tipo de discapacidad de que se trate. El plan incluirá, entre otras cosas, la capacitación del personal que se encargaría de aplicar los protocolos y la posibilidad de hacer simulacros para que en caso de alguna contingencia se puedan aplicar con experiencia. Esas acciones no solo beneficiarán a las personas con discapacidad, sino al público en general, porque serán más claras las rutas de evacuación y los protocolos para seguridad de los visitantes. Tele Yucatán Te Informa. Vamos con otros temas y ahora le cuento que el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana capacitó en 7 semanas a 23 facilitadores de 11 diferentes municipios como parte del programa Educar para Prevenir. Con esto se busca prevenir la violencia y la delincuencia, así como también fortalecer los factores para protegerse y las habilidades sociales de niñas, niños y adolescentes. Fíjese que de manera inédita el esquema beneficiará a más de 60,000 infantes, jóvenes, padres de familia y también docentes de 66 escuelas primarias, 22 secundarias y 10 planteles de preparatoria. Le cuento que la directora del CEPREDEI, María Gabriela Vaqueiro Valencia, enfatizó que el objetivo de Educar para Prevenir es fomentar la cultura de la paz y la no violencia por medio de las habilidades para la vida como eje principal. Y ahora vamos con otras cosas. Durante el fin de semana se realizó la segunda feria Ecocircula. Recordemos que el objetivo es cuidar el medio ambiente, crear conciencia y, por supuesto, apoyar a los productos locales. Para cuidar el medio ambiente y fomentar una economía circular, se llevó a cabo la segunda feria Ecocircula en el Centro Cultural del Niño Yucateco. Está dividida en tres áreas o 3 grandes áreas. La primera de ellas, que es el trueque, con la finalidad de intercambiar todas las cosas que tenemos en casa, que ya han cumplido una función con nosotros y bueno, darle paso y si están en buenas condiciones para que otras personas puedan hacer uso de ellas. Con esto también reducir un poco el consumismo del que somos presa la mayoría de la gente. El espacio también busca crear conciencia por medio de talleres, actividades artísticas y apoyar a emprendedores y productores locales. El primer producto que tengo como a disposición son las toallas femeninas ecológicas de tela.
que pues es una propuesta, una alternativa pues ecológica, reutilizable, que es también mejora la economía de las mujeres. Mi primer producto fue crear bolsas ecológicas para frutas y verduras. Las pueden utilizar para el lunch, las pueden utilizar para, las chicas las pueden llevar en su bolsa. Es una bolsa multiusos. Mi producto es stevia, sí que es producto del estado, 100% yucateco. Se endulza todo lo que uno quiera consumir, lo que es repostería, lo que es café. Tengo la verde, que es 100% natural. Tengo la blanca, es el extracto de la stevia. Tenemos jabones. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y ahora mucha atención con este tema. El Instituto Nacional Electoral desarrolla desde el domingo y hasta el 15 de diciembre la campaña anual intensa 2019 para convocar y orientar a la ciudadanía para solicitar su inscripción por primera vez al padrón electoral, notificar su cambio de domicilio o solicitar la reposición de la credencial para votar por robo, extravío o por caducidad de la vigencia. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, resaltó que en la campaña el instituto tiene como uno de sus objetivos fundamentales renovar 33,000 credenciales para votar que caducaron al iniciar el año, pero también busca responder otras 62,000 con vencimiento al concluir el año, por lo cual piden a la ciudadanía que tiene su credencial vencida o próxima a vencer que tramiten a la brevedad la reposición correspondiente. Así que ahí quedó el dato útil de esta tarde. Y mira, el regreso a clases es un momento difícil para la economía de los padres de familia, pues la larga lista de útiles escolares, la compra de uniformes, zapatos y todos esos gastos van directo al bolsillo de los padres de familia. Justo por eso una empresa decidió apoyar a sus colaboradores. Madres y padres de familia, colaboradores de la empresa Vertical Knits, regresaron a casa contentos, con buenas noticias para sus hijos e hijas. Tienen sus útiles escolares. Es el cuarto año que la empresa entrega ese beneficio a los hijos de los trabajadores. Esperamos que algún día sus chiquitines ya grandes puedan ser los líderes de Vertical Knits. Vertical Knits quiere aportar ese granito de arena en su familia de ustedes, para que ustedes fomenten la educación hacia sus hijos. Esta vez se entregaron 132 paquetes de útiles en la planta de Paca y Tizimín, con base al grado escolar que los niños cursarán en la primaria. Es uno de los múltiples beneficios que entrega la empresa a sus colaboradores para apoyar su economía. El beneficio fue trabajo conjunto entre los hijos, quienes deben tener un buen promedio, y sus padres. Me siento contento, pues más que nada porque la empresa nos ayuda, nos apoya con esto, ya con la situación que hay ahora y todo, se nos dificulta un poco, pero ya con esto pues sí, nos ayuda demasiado. Sí, se puso contenta, hizo su carta y puso de las actividades que hacen acá, de la limpieza de playa, de los útiles escolares y así, muy bien todo. Esa es la tercera vez, mi hijo pasó a cuarto año y a partir de esos 3 años mi hijo ha recibido los beneficios. Realmente yo llevo 5 años trabajando acá en la planta y todo este tiempo tenemos un sueldo base, bonos, tenemos eventos, Día del Padre, Día de la Madre, de Navidad, 15 días en vacaciones y lo que es lo último que alcanzamos estos 3 últimos años, lo que es la certificación de Fairtrade. En Fairtrade he estado en todas las entregas, estufa, lavadora, un pequeño refrigerador. Por su crecimiento, la empresa busca personal al que ofrece un plan de carrera con beneficios integrales para mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con esto nos vamos a la pausa comercial, pero antes se acaban de comunicar con nosotros a través de las redes sociales Raramuri Aragón, que siempre está pendiente desde Chihuahua de las noticias. Hoy quiere felicitar a su señora madre, doña María Ángela Aragón Quintal, que dice que nos sintoniza desde Chocholá. Hoy están celebrando su cumpleaños. Espero que se la estén pasando muy bien. Y si es la hora del almuerzo, que tenga un muy buen provecho. Nos vamos a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso.
Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza y moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche por Tele Yucatán. Transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Qué gusto que siga con nosotros. Y mire, le cuento que durante el primer informe de resultados del alcalde de Progreso, resaltaron logros como el rescate del malecón internacional, la reconstrucción de calles y las mejoras en la distribución de agua potable. Estamos haciendo de Progreso el hogar que todos queremos, generando oportunidades para todos con orden, transparencia y una administración de puertas abiertas, manifestó el alcalde Julián Zacarías Curi al presentar su primer informe de resultados. Estamos haciendo la mejor versión de Progreso de muchos años, con sus habitantes quienes trabajan intensamente, pese a la situación en contra resultado de las pasadas administraciones. Que cada vez que me sentía abrumado, salía solo a caminar a las calles aledañas de este palacio y les cuento que en las miradas y palabras de ánimo y aprecio de la gente que encontraba en mi paso, encontré la fuerza necesaria para seguir adelante, cumplir la palabra empeñada y hacer de Progreso el mejor Progreso de todos los tiempos. El inicio fue difícil, complicado porque recibió el ayuntamiento endeudado y ahora Progreso es un mejor lugar para vivir y visitar. Durante mucho tiempo, solo leíamos y escuchábamos malas noticias sobre Progreso. En Progreso no hay agua, está sucio, ¿por qué no hacen nada? Progreso es un basurero, sus autoridades no trabajan. Y desgraciadamente, todo era real. Sin embargo, los progreseños decidieron cambiar todo esto, y el 1 de julio del año pasado me asignaron la responsabilidad de enderezar las cosas y escribir una mejor historia para Progreso. Todavía nos falta mucho por hacer, pero hoy, un año después, podemos decir que estamos en un mejor lugar para vivir y para visitar. Entre sus principales logros en su primer año de administración, resaltó el rescate del malecón internacional, la reconstrucción de calles y mejoras en la distribución de agua potable, entre otros. Entre sus objetivos a futuro está la expropiación para el rescate y remozamiento del antiguo casino del puerto, que tan bellos recuerdos trae a los progreseños, así como el rescate de espacios públicos, deportivos y de las playas. Por su parte, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, dijo que Progreso es un referente para fortalecer a los municipios para que juntos transformemos a Yucatán. Con imágenes de Luis Medina, Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y mire, de Progreso nos trasladamos hasta Tecash, en donde Serafín Weber presentó el primer informe del DIF Tecash, en el que se resaltaron acciones de prevención y detección del cáncer de mama, traslados médicos y además poniendo énfasis en la alimentación de los niños. Creemos en el trabajo en equipo y estamos convencidos de que juntos somos más fuertes, aseguró la presidenta municipal del DIF Tecash, Serafín Weber. Ante representantes del gobierno municipal y estatal, presentó su primer informe de resultados tras 12 meses de trabajo y recibir una administración en condiciones desastrosas.
Este año, entre 2018 y 2019, hemos atendido un total de 1.397 personas, 702 terapias psicológicas y 695 casos de índole jurídico. Como la salud de los tecacheños es prioridad, realizaron 56 acciones de prevención y detección de cáncer de mama y cervicouterino, 300 exámenes de la vista, 6.400 servicios de traslado médico y se atendieron a 325 pacientes en rehabilitación. Hemos tenido la gran suerte de ser la sede para la caravana diferente hace poquito más de 3 meses, en donde el DIF Yucatán y el DIF municipal trabajaron en equipo para acercar los servicios de salud. Para mejorar la alimentación de los infantes de Tecash, se entregaron 4.101 desayunos escolares, se incrementó 140% la cobertura del esquema Parmerine y se repartieron 120 despensas mensuales. También se creó el Instituto de la Mujer. Se invirtieron 83,000 pesos en aparatos funcionales para personas con capacidades diferentes, se entregaron 300 tarjetas del INAPAM a adultos mayores y se capacitaron a 1.031 jóvenes en temas de bullying, embarazo adolescente y protección al menor. Serafín Weber aseguró que continuará generando alianzas con diversas áreas estatales e iniciativas privadas para obtener los apoyos necesarios para la población tecacheña. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, le cuento que justamente la salud y el apoyo a las mujeres son las principales prioridades del DIF Tecash. En el primer año de administración, empezamos a trabajar desde cero, afirmó la presidenta del DIF municipal Tecash, Serafín Weber. Nos hemos dedicado a reorganizar todo lo que es el DIF municipal y ahora puedo decir que ya estamos muchísimo más enfocados en apoyar a los que más lo necesitan. Los objetivos principales de la institución municipal en los primeros 12 meses fueron la salud y el apoyo a la mujer. Y nos hemos dedicado también a desarrollar una línea de acción enfocada a toda la salud, cáncer de mama, cervicouterino, VIH, todos esos temas que estamos tratando día a día con escuelas, con jóvenes, con mujeres, artesanas. Entre las acciones sobresalen la creación del Instituto de la Mujer, que está muy dedicado a canalizar y dar una mejor atención a todas las mujeres en situación de violencia. Ya está desarrollando su propia estructura, independientemente de la estructura del DIF, en donde por ahora son 4 personas. Reconoció la colaboración del gobierno estatal, asociaciones civiles e instituciones privadas, vitales para impulsar sus esfuerzos en el municipio. La presidenta del DIF municipal anunció que próximamente las oficinas se mudarán al edificio conocido como Casa Mapo para ofrecer mejor servicio a los tecacheños. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y es que Tecash es sitio estratégico en el sur del estado, así lo dio a conocer el alcalde Diego Ávila. Tecash puede ser un polo turístico, cultural y económico en el sur del estado, afirmó su alcalde Diego Ávila. Lo que nos propusimos desde el principio es también tener otro pilar económico y pues por eso estamos con eso, ¿no? De que impulsando el municipio, los atractivos naturales, arqueológicos. Tras recibir el ayuntamiento en deplorables condiciones y tras un año al frente de la administración municipal, busca atraer inversiones para generar empleo. No solo a través de empresas y los trabajos que se puedan ofrecer ahí, sino también en ver de qué forma los mismos productores locales, comerciantes locales, artesanos, ebanistas, pues también empezar a ayudarlos a comercializar sus productos, pues para que pues sus pequeños negocios vayan cada vez creciendo y pues también vayan teniendo más demanda de mano de obra. El personal del ayuntamiento elabora un censo de los productores locales para capacitarlos y para que formen un modelo de negocio idóneo para llegar al consumidor final. Diego Ávila pidió al gobierno federal habilitar el hospital de Tecash. Nosotros como ayuntamiento no nos compete, pero hemos propuesto una inversión de 20 millones de pesos para que pueda lograr su certificación el hospital con otro quirófano, pero está el tema que todavía falta la nómina de 400 doctores, enfermeros y todo lo que conlleva para que funcione al 100%. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y justamente en la comisaría de Benito Juárez en Tecash, ubicada a 51 kilómetros de la cabecera municipal,
llegó la atención integral que ofrece la estrategia Servicios Médicos, Odontológicos, Oftalmológicos y Ginecológicos, medición de glucosa, peso y talla, orientación de la importancia de la alimentación equilibrada, entrega de apoyos alimentarios y fotocredencialización para personas con discapacidad. Esto como parte de este esquema. Se realizaron los talleres de prevención de la violencia y adicciones a estudiantes de primaria y secundaria. El principal compromiso del DIF Yucatán es mejorar las condiciones de vida de todas las familias yucatecas. Y mire, la directora del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, dijo que no hay obstáculo ni distancia que impida que acerquen los servicios del DIF Yucatán a todos los rincones del estado. Y con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta aún hay más información. Gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Continuamos con más información en Tele Yucatán y le comento que no fue ratificado el presidente del Tribunal de los Trabajadores. Aquí le presentamos los detalles al respecto. En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso local, se aprobó por mayoría el dictamen para no ratificar a César Andrés Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y los municipios. En la sesión de apertura, se aprobó por unanimidad la convocatoria para elegir a un integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción, para que instituciones de educación superior y de investigación propongan a candidatos para el cargo por un periodo de 3 años, para lo cual se otorgarán 12 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación para la presentación de propuestas. También se avaló la convocatoria para designar a 3 consejeros consultivos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para lo cual se invita a instituciones académicas de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y sociedad en general para la realización de propuestas en un plazo de 12 días hábiles, contados a partir de su publicación. Las 7 fuerzas políticas avalaron por unanimidad el punto de acuerdo, presentado por Alejandro Cuevas, para que el Congreso incluya en su organización y funcionamiento los principios de modelo del Parlamento Abierto e inicie las acciones establecidas en la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Erigidos en constituyente permanente, la legislatura aprobó por unanimidad la minuta de la Cámara de Diputados para adicionar el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de México, para que las personas y los pueblos afromexicanos gocen de derechos, autonomía e inclusión social. Tele Yucatán te informa.
Y de la mano con este tema, ahora le cuento que la coordinadora de la bancada del PAN dio a conocer las acciones de su partido en el Congreso local, entre las que destacan la presentación de iniciativas para penalizar la pesca furtiva. En el primer periodo de sesiones que inició el domingo en el Congreso local, la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, señaló los objetivos para los próximos meses. Entre lo más destacado estará, pues, por supuesto, la evaluación del presupuesto que enviará el gobierno del estado, el licenciado Mauricio Vila Dosal, pero también hay temas de ratificación. El gobernador Mauricio Vila Dosal tiene hasta el 25 de noviembre para presentar el proyecto de presupuesto del estado que establecerá cómo obtener y gastar los recursos públicos. Además, este mes de octubre se recepcionará la ley de ingresos de los 106 alcaldes de Yucatán, sus análisis y aprobación por el Pleno en su caso. La bancada del PAN presentará iniciativas para penalizar la pesca furtiva y blindar los puertos del estado. El PAN también presentará una iniciativa de protección a la vida desde el momento de su concepción. Es un tema polémico a nivel nacional, pero bueno, la postura del PAN siempre ha sido la defensa a la vida. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Mayra Vences. Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y con el arranque del mes de septiembre y el espíritu patrio, le platico que ya preparan el desfile del 16 de septiembre. La 10ª Región Militar se prepara para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre como parte del 209 aniversario de la Independencia de México. Ya consideramos la participación, como otras veces, de varias instituciones, tanto a nivel federal como la estatal, municipal, planteles militares y planteles civiles. En el desfile se instalará un módulo para nuevos reclutas. Tenemos una edad, que la edad no debe de superar los 25 años, debe de tener una estatura mínima, que debe de ser los varones 1,60, las damas 1,58, tener un índice de masa corporal por debajo de los 28%, los estudios deben de tener la secundaria concluida, gozar de buena salud y sobre todo pasar el examen psicológico. En cuanto al ingreso a los planteles militares, dijo que el 15% son mujeres y que se proyecta el aumento del 5% en los próximos meses. 249 tenemos hasta el momento para la Guardia Nacional reclutados y tenemos vacantes para recibir en la Guardia Nacional y para el Ejército y Fuerza Aérea también. Con imágenes de Joaquín Martínez para Teleyucatán te informa, Mayra Vences. Y ahora le cuento que este grupo de mujeres transforma el yeso y el cemento en verdaderas creaciones artísticas. Así que esta tarde le invito a Quinchil para que juntos conozcamos el trabajo de estas emprendedoras yucatecas. Lo que inició hace algunos años con un taller de albañilería como parte de las misiones culturales, se convirtió en un proyecto de vida para un grupo de 15 mujeres que se dedican a la elaboración de artesanías con yeso o cemento. En el taller del grupo Manos Artesanas de Quinchil se aprecia la creatividad y color, resultado del trabajo del grupo de mujeres que tiene algo en común: salir adelante con la venta de sus artesanías. El grupo elabora artesanías decorativas para eventos sociales como recuerdos de boda, confirmación, primeras comuniones, entre otros productos que lo distingue. Manos Artesanas de Quinchil es un grupo de mujeres de esta comunidad que están trabajando artesanías y se esfuerzan todas las tardes para vender su producto y poder llevar un poquito de sustento a sus casas. Manos Artesanas queremos hacer artesanía que sea distintiva de aquí, de Quinchil. ¿Por qué va a ser distintiva? Porque estas señoras, 15 integrantes de la comunidad, de diferentes edades, vienen a depositar sus tardes, a plasmar en cada artesanía diversos colores y todo su entusiasmo y todo su trabajo. Las mujeres también elaboran lápidas y jarrones para cementerios, bateas, entre otros productos, resultado de su creatividad. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe que se entregará como recuerdo de 15 años.
Las mujeres utilizan yeso, cemento gris y blanco para elaborar sus productos, que pintan a mano. Buscan estar en el gusto de la gente con su empeño y dedicación. Trabajamos piezas pequeñas para los eventos sociales. Hacemos para bautizos, confirmaciones, bodas, 15 años. También lo hicimos y lo implementamos para que la gente se acostumbrara a comprar la artesanía. Claro que cuando empezábamos, la gente no nos compraba. Después, poco a poco, salieron piezas más grandes, que son las decorativas, que ya tenemos cruces, virgencitas, sapitos, ranitas, y las vamos innovando para estar siempre en el gusto de la gente. Es la creatividad y color de las mujeres de Quinchil. Con información de Álvaro Martínez, las imágenes son de Efraín Rodríguez. Tele Yucatán te informa. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por arrancar la semana informándose con nosotros. Tenemos los últimos saludos de la tarde y son para Adriana Vargas, que hoy nos sintonizó desde Humán, y también para Joel Tilán, que se reporta a través de las redes sociales en el Facebook de Tele Yucatán. Recuerde mantenerse siempre pendiente de esta red social, porque ahí constantemente estamos subiendo información de lo que acontece en nuestro estado. Mi nombre es Viv de Nojeda, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, no le cambie, se queda con nuestros compañeros de los deportes, Antonio Lizama y Mario Peniche. Nos vemos esta mañana. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60,000 millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar hablando del fútbol en la Liga de Ascenso. El equipo de los Ciervos, bueno, pues perdió. Mineros de Zacatecas sumó su primera victoria y salió del sótano en esta apertura 2019 en partido jugado el pasado viernes por la noche en el Carlos Iturralde. Le vamos a tener el resumen. Estaremos hablando del rey de los deportes, el béisbol, y es que mañana en el Eduardo Vasconcelos arranca la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana. Los Leones de Yucatán, que quedaron en el tercer sitio en el standing final de la campaña 2019, estarán visitando a los Guerreros de Oaxaca, que fueron los segundos también en el standing. En el manager
da a conocer su rotación de pitchers para los primeros 4 partidos. Le estaremos ampliando con toda la información. En más del deporte local, se realizó ayer domingo en Paseo de Montejo, a un costado del Monumento a la Patria, lo que fue una macro clase de karate, en la cual participaron 250 atletas de 19 academias. Y en información de la gimnasia, bueno, pues Yucateca se alistan para el Nacional de Monterrey, específicamente las atletas de la Escuela de Iniciación Deportiva en el Gimnasio Solidaridad. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Buenas tardes. Correcto, ya listos. Muy buenas tardes, Mario. Sí, es ya con toda la información de este lunes, iniciando la semana con toda la buena vibra, ya listos con nuestras notas deportivas para llevarles a todos ustedes. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación: 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Correcto, pues vámonos de lleno en esta sabrosa tarde lluviosa en la Blanca Mérida. Vamos a arrancar hablando precisamente de lo que es el fútbol. Los Ciervos, los Venados de Yucatán, bueno, pues en 5 partidos disputados en la Apertura 2019 ya tienen 2 derrotas, algo que preocupa al director técnico Sergio Orduña. La derrota número 2 fue el viernes pasado en el Carlos Iturralde ante los Mineros de Zacatecas por marcador final de 2-1. Aquí está el resumen. Ante los Venados FC Yucatán, los Mineros de Zacatecas sumaron su primer triunfo en la Apertura 2019 para salir del último lugar de la tabla al jugarse la fecha 5 de la Liga de Ascenso. 2 errores defensivos de los Ciervos se transformaron en par de anotaciones de los Mineros, significando el segundo descalabro del torneo para el equipo dirigido por Sergio Orduña a cambio de un empate y 2 victorias. El primer gol lo marcó Óscar Torres al 28 de acciones. Tras estar solo dentro del área, remató un servicio de Miguel Valdés para vencer al arquero Armando Navarrete. Fue hasta la parte complementaria cuando el marcador se volvió a mover. Al minuto 69, Sergio Nápoles, desde fuera del área, metió un disparo que apenas direccionó Carlos Acosta para poner el balón en el fondo de las redes y el empate a 1 en los cartones. A 5 minutos del final, Ronaldo Cisneros, ante una mala salida del arquero Ciervo, bombeó un balón que después de estrellarse en el poste, entró a zona de gol para definir el triunfo de los Mineros de Zacatecas 2-1 ante los Venados de Yucatán. Este miércoles, los Ciervos afrontarán la fecha 4 de la Copa MX, recibiendo a las 7 de la noche en el Carlos Iturralde al FC Juárez. Al término del encuentro entre Mineros y Venados, hablaron los técnicos protagonistas Óscar Torres y Sergio Orduña. Venimos a proponer el juego, venimos a tratar de ganar, y el equipo creo que hicieron un gran esfuerzo, y intentamos siempre hacer fútbol, ¿no? Sí, tienes la razón, Venados nunca nos atacó, supimos controlar el juego, y bueno, tuvimos la gran fortuna de ganar 2-1. No estoy tranquilo, desde luego que no. La forma en que perdemos, para nada estoy tranquilo, ya se lo hice ver a los jugadores. No podemos conformarnos porque no hemos ganado nada. Recién se los dije y se lo sigo diciendo desde siempre. Recién empezó el torneo. Esa mentalidad de los jugadores muy conformistas, y eso es pensar mediocremente. Entonces yo no acepto jugadores así que piensen de esa manera mediocremente. Entonces es trabajo, y sobre todo, ¿no? Hay ultimátums para alguno de ellos en cuanto a jugar, en cuanto a ser titular. La oportunidad ha estado ahí, ya le dije, el que esté mejor va a jugar. Bueno, y vámonos ahora al rey de los deportes, como le adelantamos hace un momento. Pues bueno, allá en el Eduardo Vasconcelos de la Verde Antequera arrancan los 2 primeros partidos: Leones Oaxaca, Guerreros contra el conjunto de casa. Ya decíamos que es Joaner Negrín y también César Valdés, primero César Valdés y luego Negrín, los lanzadores por parte del conjunto Belnudo. Martes y miércoles allá en Oaxaca, los 2 primeros playoffs.
Tras concluir la segunda vuelta en el primer lugar y finalizar como terceros en el standing global de la zona sur, los Leones de Yucatán se declararon listos para afrontar, a partir de este martes, la primera ronda de playoff, disputando los primeros 2 desafíos en el estadio Eduardo Vasconcelos ante los Guerreros de Oaxaca, segundos en la clasificación final de la temporada. El manager melenudo Jerónimo Gil pronosticó una serie aguerrida y de alto nivel de competencia, donde lucharán juego a juego. Al hablar sobre la rotación de sus pitchers, el mandamás melenudo informó que para los primeros 2 juegos mandará a César Valdés y a Joaner Negrín, y para los encuentros 3 y 4, que se celebrarán en el Cuculcán, saldrá con Dustin Crenshaw y José Samayoa. De cara a los primeros 2 juegos de postemporada, César Valdés, líder de picheo de la Liga Mexicana, aseguró que el primer objetivo ya se logró y que gracias a Dios tuvo una buena temporada. Ahora dijo, el segundo objetivo es llegar lo más lejos. Por su parte, Luis Pepón Juárez recalcó el compromiso que tiene el equipo con la afición que incondicionalmente los apoyó a lo largo de la temporada y a la cual esperan seguirle dando grandes satisfacciones. Tanto el sábado como el domingo, los Leones de Yucatán entrenaron en el Parque Cuculcán para afinar detalles y emprender este lunes su viaje a la verde Antequera, la casa de los guerreros. Recordarles que martes y miércoles inicia el playoff, los Leones visitando a los Guerreros en Oaxaca, y será justamente viernes y sábado los que están confirmados en el Cuculcán, de ser necesario el quinto juego el domingo, así que es la actividad en la primera ronda de playoff del béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a ir a la pausa y al regresar la información del karate y también del Nacional de Gimnasia. Volvemos. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Vamos a la información del karate. Ayer domingo en Paseo de Montejo, 250 deportistas de 19 academias participaron en la clase magna. Los detalles. Poco más de 250 arte marcialistas de 19 escuelas de esta ciudad se reunieron el pasado domingo en el Monumento a la Patria en Paseo de Montejo, donde se realizó la clase magna de karate organizada por la Asociación Yucateca en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida. Los padres de los 250 arte marcialistas se mostraron emocionados por la participación de sus hijos en el evento, y lo demostraron al tomarse fotografías en todos los escenarios posibles en el Monumento a la Patria, en el marco de la bicirruta de Paseo de Montejo. Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida, felicitó a la Asociación Yucateca de este deporte, encabezada por Mauro Moguel Esperón, por promover esta disciplina y realizar la clase en tan majestuoso escenario, donde los karatecas mostraron la marcialidad, disciplina y respeto que caracterizan a ese deporte. Por último, Edén Valle Salas, secretario de la Asociación Yucateca de Karate, agradeció el apoyo por haber cristalizado este proyecto, que tiene como único objetivo el de demostrar la unidad que existe en la Asociación Yucateca.
Bueno, y hablando ahora de la gimnasia, platicábamos, bueno, de pues, las escuelitas de iniciación de esta disciplina allá en el gimnasio Solidaridad, que se están preparando para un evento nacional. Nuestro compañero Álvaro Martínez hizo la nota y nos trae la siguiente información. Las jovencitas de gimnasia rítmica de la Escuela de Iniciación del Deportivo Solidaridad entrenan intensamente para enfrentar una serie de competencias programadas para el mes de octubre en busca de un lugar dentro de la selección, que deberán participar en un certamen nacional a realizarse en Monterrey, Nuevo León. El 5 de octubre hay el campeonato estatal de la Escuela de Iniciación de Gimnasia Rítmica, donde participan las niñas que están iniciando en el periodo competitivo de iniciación. Y estas mismas niñas compiten del 16 al 20 de octubre en Monterrey, Nuevo León. Un semillero de niñas, y ya de esa escuela de iniciación se selecciona el grupo de selección de iniciación deportiva, que son las que compiten. La entrenadora recalcó que en todo deporte, y en especial la gimnasia rítmica, siempre se genera la disciplina en las jovencitas, que repercute positivamente en diversos ámbitos de su vida. Siempre va a generar disciplina, ya sea en gimnasias, en cualquier deporte. Y aparte genera mucho compromiso en cuanto a asistir a los entrenamientos, cumplir las cargas que les corresponden. Y de alguna manera también crea cierta disciplina, incluso en las escuelas, el hecho de que tienen que cumplir. Finalmente, cabe destacar que este evento deportivo, conocido también como Campeonato Estatal de Quintetas, es el primer escalón para el Clasificatorio Nacional de Monterrey. Llegamos a la conclusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las